Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. He dispuesto multiplicar la distribución de alimentos entre los más necesitados. Tengo clara conciencia del padecimiento de muchos compatriotas y es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social. En la crisis del año 2001, el año 2000, digamos, afectó a toda la gente más humilde, más que nada, porque en ese momento eran las cosas, vos ibas a la mañana, estaba un precio, ibas a la tarde, estaba otro precio. Como que todo el tiempo subía la inflación y bueno, lo que la gente ganaba no alcanzaba. Había una empresa privada dentro del basural y bueno, por las roturas de la alambre la gente se metía porque no te dejaban ingresar. Y después fue tanta la invasión de gente que la empresa no pudo hacer nada. Como se armó como tierra de nadie el basural, digamos. Estaba bastante difícil. Entonces yo a la vez venía a buscar cosas, venía a buscar leña, comida. Éramos mucha gente, muchas familias con sus hijos. Pasaron como accidentes con niños, una persona baleada, familias que se vinieron a vivir alrededor del basural. Primero llegamos en busca de alimentos, digamos, que tiraban en el supermercado. La mayoría de la gente llegó casi por eso y después empezó a juntar botellas, metales. Y había una persona que pasaba una vez por semana y compraba 3.000 bolsas de botella. Había que cargar y el que agarraba el camión primero o el que tenía la gente para cargar las bolsas lo cargaba. En la semana a veces venía una vez y después no aparecía hasta la otra semana, así que aprovechábamos cuando venía ese camión y a veces se quedaba hasta muy tarde, 11 de la noche, sabíamos estar cargando las bolsas. Y no pagaban una miseria, digamos, 30 centavos, 25 centavos. Habían pasado muchos políticos y todos ofreciendo un plan, una bolsa de comida, la gente no desconfiaba mucho de todo y no aceptaba, digamos, la ayuda de nadie, ni siquiera la palabra. Hasta que un día llegaron dos personas donde nos dijeron que lo que hacíamos era un trabajo. Y para nosotros no era un trabajo, porque venir a buscar para que vos comas y vivas de acá, no lo veíamos. Entonces, primeramente costó que nosotros asimilemos que esto lo que hacíamos era un trabajo y de darle forma de trabajo. Todo lo que hoy tenemos era escrito en un papel de una escuela donde decíamos queremos tener un galpón, dibujemos una camioneta, que vamos a juntar cartón, plástico. Nos costó desde el año 2001 al 2003 2 años de formación de la asociación. Éramos más o menos 120, 150 personas, era muchísima gente y era todo un trabajo individual de pasar a un trabajo grupal. Era todo un desafío. Salieron muchísimos nombres hasta que pudimos llegar a uno que fue Asociación Recicladores Bariloche. En esos 2 años se empezó a trabajar y a presentarnos en una mesa, había mesas barriales de distintas organizaciones y empezamos a presentar la problemática del basural, digamos, a contar un poco lo que pasaba adentro. El basural en realidad era un caos porque era muchísima gente que había y muchísimos niños. Bueno, tuvimos un año de reuniones para poder acordar, poder llegar y poder armar todo el proyecto de erradicación de trabajo infantil. Y en ese año, en el 2003, se puede hacer un acuerdo ya con el municipio, digamos, el municipio toma la problemática de lo que había en el basural, digamos, y pone asistentes sociales a trabajar y promotores sociales. De ahí empezamos a ponernos en contacto con gente de otros lugares para traer información y para saber también qué iba a pasar acá en Bariloche con el basural que hoy está. Tuvimos más o menos 11 años
trabajando en el manto de basura, digamos, bajo la lluvia, bajo la nieve, bajo el sol. Más o menos el 70% son mujeres de la organización y son sostén de hogar. Y la mayoría, el que estuvieron estando acá en Cielo Abierto, fueron porque querían sacar a flote a sus hijos. Pleno invierno, tenía que salir de tu casa nevando y llegar a tu trabajo con la nieve igual. Yo me acuerdo que teníamos un carrito nosotros de mano para cargar el cartón del manto al galpón. Y lo más sacrificado era el invierno porque a veces se lo encajaba el carro. A veces tapábamos el cartón para que no se los moje con nylon. O sea, no teníamos un refugio en cuanto a decir, viste, seco. No, prácticamente son las 6 horas de tu trabajo, tenía que estarlo afuera. Nosotros siempre su lema decía que algún día íbamos a tener una planta. A veces no creíamos porque pasaba tanto tiempo y bueno, hasta que se dio. El día que vimos que empezaron a trabajar, ahí lo alegramos un poco porque por fin vamos a tener una planta. Buenas tardes, señora presidenta. Un honor de saludarla. Muy contenta. Es un gran... La verdad que es un honor y un orgullo de poder tener hoy la planta de clasificación. Y gracias al apoyo nacional, el gobierno nacional que nos ha apoyado tanto. Muchas gracias, señora presidenta, por su atención. A todos los recicladores y recicladoras que hoy trabajan con dignidad, muchas gracias por aguantar tanto tiempo para que las cosas llegaran. Muchas gracias, en serio, San Carlos de Bariloche. La motivación de la gente era grande, esperar que llegue la planta, que cambie la forma de trabajo y poder trabajar mejor en condiciones más dignas, digamos. Así que bueno, fue algo lindo en su momento. En la práctica después vimos que no era lo mismo a lo que pensábamos. Se redujo muchísimo el reciclado, digamos, la juntada de materiales, porque en vez de recuperar 10 camiones como veníamos recuperando en el manto, recuperamos 1, recuperamos 2 y así estamos, recuperamos 3, a lo sumo 4. Bueno, cuando nosotros decíamos la planta, ¿no? Decíamos, vamos a tener, va a ser otras cosas, porque decía que iban a llegar todas las cosas clasificadas. Pensábamos nosotros que iban a poner un camión especial, ¿no? Para pasar a buscar los secos, todo. Pero bueno, no fue así. Dice tal día pasan a buscar los secos, pero lo mezcla con la basura, en realidad. Por ahí la gente se cansa, porque se toma el trabajo de separar su basura y después va todo junto en el mismo camión. En Bariloche empezamos a separar los residuos. ¿Sabías que en nuestra ciudad generamos más de 100 toneladas de basura por día? En un tacho pone los residuos húmedos, los restos orgánicos, frutas y verduras, yerba, café y también los papeles y cartones que estén sucios con comida o mojados. En otro, los residuos secos, papeles y cartones, latas, plásticos, telas, vidrios y metales.
todo seco y limpio. Entre todos podemos hacer de Bariloche un mejor lugar para vivir. Digamos, no es difícil, es tener 2 tachos en casa, uno seco, el otro húmedo. Los miércoles y los jueves los camiones tiren acá en la planta, juntamos mucho más material, pero también la segunda parte y muy importante es que no se tierre tanto y no sigamos contaminando tanto. Por eso es importante la separación en origen, porque si no viene en separación en origen pasa para el manto, entonces una disposición final que tenía para trayecto hasta para 10 años y en 2 años y medio ya no hay más. Y si el municipio no empieza a hacer la recolección diferenciada pronto, digamos, eso se va a llenar. Una pena porque eso tendría para unos años más, pero ya está colapsado y después vamos a tener la problemática de vuelta de empezar a buscar tierras para basurar. Y una vez que se busca una tierra y se encuentra otro lugar, digamos, la planta como que ya queda retirado de todo. Trabajar en el manto fueron muchísimos años, lluvia, nieve, sol, no teníamos un lugar donde comer, comíamos en el mismo lugar y hoy ha cambiado un montón, digamos. Tenemos un comedor, tenemos baño, tenemos una sala de reunión, tenemos oficina y también queremos mejorar la calidad de la planta. Digamos, si hoy todavía falta la separación en origen, nos falta un montón de cosas, pero sabemos que podemos llegar a mejorar eso y ya no estar más directamente, no trabajar más en el manto. Y esto nos ayuda a seguir avanzando y ir viendo las cosas de otra forma también. Digamos que me gustaría que la gente clasifique un poco más, porque me gustaría que la planta funcione de una vez por todas. El lugar que nosotros vivimos, más que nada los barrios altos, son los que más sufren la contaminación ambiental. Los gobiernos no lo ven porque ellos no viven en los barrios altos y nosotros hacemos ver esa realidad. El futuro del reciclado es vida. El orgullo de ser reciclador es eso. El reciclador existe dentro de uno, pero hay que despertar con la conciencia.